Hola, bienvenidos a esta nueva sesión. El día de hoy vamos a realizar el ejercicio práctico para cálculo de nómina a 7 días. Para ello, es importante que nosotros observemos cada uno de los datos que nos está proponiendo el ejercicio. Como podemos observar, en nuestro ejercicio tenemos un colaborador que ingresó el 28 de septiembre del 2010. Tiene una cuota diaria de 173.50, un salario base de cotización de 185 pesos. La jornada que labora es diurna. Tiene una canasta básica, un beneficio de canasta básica de hasta el 40% de su salario. Tiene premios por puntualidad del 10% de su salario, premios por asistencia también del 10% de su salario. El día de descanso es el día miércoles. La prima de riesgo de trabajo es de 7.58875%. La zona del salario mínimo general es de 102.68 y el valor de la UMA para 2019 es de 84.49. También tenemos que este colaborador laboró horas extras todos los días de la semana, de lunes a viernes. El lunes fueron 5 horas, el martes 3 horas, el miércoles 1 hora, el jueves 4 horas y el viernes 2 horas. Además, tuvo comisión por ventas por 950 pesos y tiene un crédito Infonavit por el cual se le tiene que retener 650 pesos. Bueno, con esta información vamos a iniciar el ejercicio práctico del cálculo de nómina a 7 días. Una vez que nosotros tenemos todos los datos claros y que los hemos obtenido, es muy importante que cada uno de los datos con los cuales nosotros vamos a realizar el cálculo de la nómina sean datos verificables y que podamos validarlos, porque de ahí depende el pago de la nómina de nuestros trabajadores. Sabemos que los cálculos tienen que ser correctos porque pues, los colaboradores no aceptarían un error en su nómina. Entonces, hay muchos programas ahorita que lo pueden realizar de manera automática, pero lo importante es que nosotros podamos entender qué es lo que calcula cada uno de esos programas y para eso vamos a realizar este ejercicio, que es para un periodo de 7 días. Bueno, vamos a iniciar nosotros determinando el tiempo extra trabajado del trabajador. Para eso tenemos que determinar cuál es el importe de la cuota por hora extra. Entonces, nuestro trabajador trabajó horas dobles y horas triples. Entonces, para determinar la cuota por hora extra, lo que vamos a hacer es tomar la cuota diaria, que es de 173.50, lo vamos a dividir entre las horas de trabajo. Las horas de trabajo lo va a determinar la jornada del trabajador, si es diurna, si es nocturna o si es mixta. En este caso, como es una jornada diurna, es una jornada de 8 horas. La cuota por hora es una simple división. 173.50 entre 8 nos da 21.69 para ambos casos. Y según el caso lo multiplicamos por 2 o por 3 si es doble o es triple. La cuota por hora extra en el caso de las dobles es 21.69 por 2 y me da 43.37. La triple, que es 21.69 por 3, me da 65.07. Hasta aquí nosotros tenemos ya determinado la cuota por hora extra. Ahora lo que tenemos que hacer es utilizar ese valor y multiplicarlo por el número de horas que trabajó el colaborador, en este caso el trabajador. Tenemos que son 9 horas dobles y 6 horas triples. Si regresamos un poco a nuestros datos, vemos que el trabajador tiene en total 5 más 3 más 1 más 4 más 2, me da en total 15 horas extras que laboro en una semana. La Ley Federal del Trabajo me indica que las primeras 9 horas se van a pagar dobles y el resto van a ser triples. Entonces, 9 más 6 son 15. Vamos a pagarle 9 horas dobles y 6 horas triples. 9 horas por la cuota por hora extra doble, que fue de 43.37, me da un pago por hora extra doble de 390.37. Para las triples
que son 6 horas triples por la cuota por hora extra triple, que es de 65.07, me da 390.42. Hasta aquí yo he determinado el pago por hora extra y es la cantidad que el trabajador tiene derecho. La suma de las dos es de 780.79. Eso es lo que el trabajador ganó, fue el ingreso por horas extras. Pero para lo que viene siendo el cálculo de los impuestos, en la parte de el cálculo de las horas extras dobles, cuando yo voy a determinar el valor para el pago de los impuestos, la ley del ISR me habla de que hay una parte exenta. Esto significa que no vamos a gravar la totalidad del importe de las horas, en este caso son las horas dobles, porque tiene un beneficio el trabajador. El gobierno nos da la posibilidad de que cuando un trabajador labore horas extras dobles pueda tener una parte exenta. Significa que la totalidad de sus ingresos no van a ser grabados y no va a pagar impuestos por esa cantidad. Pero para poder yo saber qué cantidad es a la que tiene el derecho el trabajador para que no grabe impuestos, tenemos que cumplir con la regla. Hay una regla que tenemos que cumplir. Y esa regla me habla de que tiene que ser el 50% de lo que es el valor de las horas extras o máximo 5 veces el valor de la UMA vigente. Para eso vamos a irnos a este cuadro que vamos a hacer una comparación. El importe en horas extras generadas, que son las horas extras dobles, fue de 390.37 y el porcentaje que me permite la ley es el 50% y me dice que el importe exento es de 195.18 o el límite máximo, que es hasta 5 veces el valor de la UMA. Quiere decir que para mi periodo de 7 días yo tengo el valor de la UMA, que es de 84.49 por el límite, que es 5, lo multiplico y me da 422.45. ¿Cuál voy a tomar? El menor. Siempre voy a tomar el menor. Entonces, en este caso, el importe de las 5 UMAs es de 422.45 y el importe del 50% del valor de las horas extras dobles generadas es de 195.18. Por lo tanto, tomo el menor, que es de 195.18, y es la cantidad que yo lo voy a restar a el importe de las horas extras dobles. Cantidad exenta 195.18, cantidad grabada 195.18. Es importante mencionar que esta regla o este beneficio nada más se aplica para horas extras dobles. Para las horas extras triples no hay ningún beneficio de alguna cantidad exenta, son 100% grabadas. Esto quiere decir que si yo sumo 195.18 de las horas extras dobles más los 390.42 de las horas extras triples, me da una base para impuestos por horas extras de 585.60. No hay que confundirnos, este es el importe para la base para el cálculo de los impuestos, pero el trabajador realmente ganó 780.79. No se le está grabando 780.79, sino únicamente 585.60. Entonces, bueno, hasta aquí nosotros acabamos de determinar el valor de lo que ganó el trabajador por horas extras más la base grabada para lo que es el tiempo extra. El siguiente cálculo que vamos a hacer es el cálculo del séptimo día. Como nosotros habíamos mencionado desde un principio, estamos haciendo nosotros el ejercicio para una nómina en un periodo de 7 días. Eso significa que nosotros tenemos que calcular el séptimo día. ¿Pero qué es esto del séptimo día? Bueno, el séptimo día es la Ley Federal del Trabajo nos habla que por cada 6 días trabajados, el trabajador tendrá un día de descanso y ese es el séptimo día. Entonces, el séptimo día tiene que ver con el día de descanso que tiene que pagar el patrón. No lo trabaja el colaborador, pero se le paga. Pero se le paga en proporción a los días laborados. Esto quiere decir que si un trabajador laboró 6 días, va a tener el 100% de pago del séptimo día,
Pero para eso tenemos que hacer este procedimiento. El número de días de descanso es 1 entre el número de días laborables, que son 6, me da una proporción diaria de descanso del día no laborado. Entonces vamos a hacer una sustitución aquí en este recuadro que en base a la fórmula nos dice que la proporción diaria de día de descanso lo multiplicamos por los días laborados y me va a dar un subtotal. Ese valor lo multiplico por el importe del salario diario y me da el pago proporcional del séptimo día, que en este caso pues si es la misma cantidad del salario diario. Si un colaborador únicamente hubiera laborado 5 días, esta cantidad hubiera sido menor porque el cálculo del pago del séptimo día va en proporción de los días laborados. Entonces es importante mencionarlo. Es en casi todas nuestras nóminas de 7 días, todos los colaboradores, la mayoría van a trabajar todos los días, pero si tuviéramos alguna incidencia en la nómina por lo cual se le impide al trabajador laborar y no lo justifique, no se le va a pagar, pues entonces le tendremos que pagar la parte proporcional del séptimo día nada más. Para el cálculo de lo que viene siendo el impuesto, el séptimo día está 100% grabado, por lo tanto, pues aquí no tiene ninguna parte exenta. Continuando, el importe de los días trabajados, habíamos hablado que son 6, entonces mi cuota diaria son 173.50 por los días laborados que son 6, me da un importe de días laborados de 1040.98, más el séptimo día, el trabajador tiene un importe de pago semanal de 1214.48. Recuerden que calculamos por separado el pago proporcional del séptimo día. En este caso, como el trabajador laboró los 6 días, tiene la totalidad de su sueldo de este pago semanal. El siguiente cálculo que vamos a realizar son los beneficios que tiene el trabajador. En este caso tiene premios por puntualidad y asistencia, se le llaman también prestaciones. Entonces, bueno, en este caso lo que viene siendo puntualidad y asistencia es un premio que tiene el trabajador. Entonces, bueno, si cumple ciertas reglas, el trabajador puede acceder a estos premios. En este caso, el premio por puntualidad pues es llegar puntual al horario que el patrón determine, y la asistencia es que se cumpla los días de trabajo. Mientras se cumplan esas dos variables, nosotros vamos a poder entonces entregar lo que viene siendo los premios por puntualidad y asistencia. No hay que dejarnos ir con la finta de que muchos patrones entregan los premios por puntualidad y asistencia sin evaluarlos. Si nosotros caemos en ese error de entregar premios por puntualidad y asistencia, estamos en un riesgo de que la ley del Seguro Social nos integre para el salario base de cotización estas cantidades. Entonces es importante que nosotros, si nosotros vamos a entregar pagos por puntualidad y asistencia, tengamos la evidencia de que están siendo evaluados, y tienen que ser evaluados en base a las reglas de que se hayan determinado en base a nuestro plan de previsión social. Entonces, bueno, para el pago del impuesto son 100% gravables. Nuestros datos hablaban de que es un 10% tanto para puntualidad y asistencia. Entonces 1214.48 por 10% me da un importe por puntualidad de 121.45 y por asistencia de 121.45. Ambos son base para impuestos. El siguiente rubro que tenemos es la canasta básica. También se le conoce como vales de despensa. Y bueno, la canasta básica se considera previsión social. Por lo tanto, para nosotros determinar qué es la previsión social, la ley del ISR nos define qué es o qué se considera como previsión social, que en términos muy generales es cualquier beneficio que obtenga el trabajador para él o para sus familia o sus beneficiarios, para poder solventar necesidades presentes o futuras, en términos muy generales, ¿no? Esa información nosotros la tenemos en las diapositivas que nosotros hemos estado estudiando. Ahí vienen los artículos específicos, y si nosotros tenemos alguna duda podríamos validarlo en la ley del ISR. Pero bueno, vamos ahorita a concentrarnos en lo que es el cálculo, porque este cálculo específico de lo que viene siendo la canasta básica es un cálculo muy fino que nosotros tenemos que realizar, porque se tienen que cumplir ciertos criterios para que nosotros podamos considerarlo si el importe de la canasta básica grava para impuestos o no.
Entonces, lo primero que vamos a hacer es conocer cuál es el importe que se está entregando al trabajador vía canasta básica o vía previsión social, que es que en este caso viene siendo por los vales de despensa. El importe del pago semanal, que son 1.214.48, lo multiplicamos por el porcentaje del 40%. Este porcentaje puede ser el que el patrón decida, ¿no? En este caso, pues en nuestro ejercicio es del 40%. El importe por despensa es de 485.79. Después, nosotros tenemos que determinar cuál es el tope máximo de el límite exento para lo que es la previsión social. Entonces tenemos que tener nosotros como base la unidad de medida y actualización. Aquí la tenemos 84.49 y el tope máximo que nosotros tenemos es del valor de 7 UMAS por día. Entonces multiplicamos 84.79 por 7 veces. Entonces quiere decir que mi límite es de 591.43, multiplicando 84.49 por 7 me da 591.43. Ese es el límite que yo tengo de previsión social por día. Entonces, como estamos hablando de una nómina semanal, son 7 días. Entonces, quiere decir que los 591.43 lo voy a multiplicar por los 7 días de la semana y me da un límite de 4140.01. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Bueno, hasta aquí yo determiné cuál es el valor del límite que tengo para este ejercicio específico. El procedimiento para yo saber si la previsión social es exenta o es gravada me indica que tengo que sumar el sueldo nominal del trabajador, que es lo que gana, 1.214.48, más el importe de previsión social, que son 485.79, y me da una cantidad de 1.700.27. Y aquí es en donde viene el punto fino y el criterio. Yo aquí tengo que hacer una comparación. Tengo que revisar si el valor de la suma del sueldo nominal más la previsión social es mayor o menor al tope que yo tengo de 7 UMAS por 7 días laborados, que es de 4.140.01. Como nosotros podemos observar, 1.700.27 no es mayor a 4.140.01. Por lo tanto, el importe total de previsión social está exenta, que es de 485.79. Si el importe fuera mayor a mi tope, la diferencia yo la grabaría. La diferencia de lo que viene siendo la previsión social. Pero bueno, para nuestro ejercicio aquí tenemos que como no se cumple la regla, yo tengo todo mi importe de previsión social que es exento. Entonces quiere decir que el trabajador sí va a obtener sus 485.79 de canasta básica o vales de despensa, sin embargo no lo vamos a considerar para base de impuesto. En este ejercicio no será así. El siguiente dato que tenemos que calcular es la prima dominical. ¿Pero por qué una prima dominical? Bueno, recuerden que nuestro trabajador descansa los días miércoles. La prima dominical únicamente se paga cuando el trabajador pues labora en día domingo. Y en nuestro caso, el colaborador sí labora en día domingo. Por lo tanto, además de su pago del día de su cuota diaria, que son 173.50, le vamos a pagar aparte el 25% de la cuota diaria, que viene siendo 43.37. Quiere decir que por trabajar en domingo, aparte al trabajador le tendremos que pagar 43.37 pesos. Esta diferencia, esta prima dominical, sí es base para impuesto. El siguiente dato que tenemos es la comisión por ventas de 950 pesos. Las comisiones por ventas todas son base para impuestos. Entonces, bueno, nosotros ya realizamos todos los cálculos. Entonces, aquí nosotros lo que tenemos que hacer ahora es acumular cuánto es la cantidad para nómina. ¿Qué es esto? Es la suma de cada uno de los conceptos de la nómina que acabamos de calcular, porque es lo que el trabajador ganó en esa semana. Lo que estamos haciendo es que estamos sumando el importe de las horas extras, que son los 780.79. Estamos sumando el importe del séptimo día, estamos sumando el importe de los días trabajados,
estamos sumando el importe de los premios por puntualidad y asistencia, estamos sumando el importe de la canasta básica y estamos sumando el importe de la prima dominical más el importe de la comisión por ventas. La totalidad me da 3.717.33 para una semana de trabajo. Entonces, esta es mi cantidad para nómina. Ahora, lo que tenemos que hacer es determinar la suma de ingresos para el cálculo de los impuestos. Recuerden que para algunos de los conceptos de esta nómina, algunos tenían algunas partes exentas, unos no, otros sí, pero los tenemos que acumular. Entonces, el importe de los días trabajados que nosotros calculamos fue de 1040.98, que recordando es la multiplicación de 173.50 por 6 me da 1040.98 y aquí, como nosotros observamos en el ejercicio, dice base para impuestos. Todo lo que es base para impuestos va a estar señalado para que nosotros podamos identificarlo y sea más sencillo. Entonces son 1040.98, premios por puntualidad 121.45, premios por asistencia 121.45, también son grabados, horas extras 585.60, nada más la parte grabada. La parte exenta pues no juega para el cálculo del impuesto. Canasta básica, nada, porque en base al criterio que nosotros hicimos, pues salió que la totalidad de la canasta básica era exenta, por lo tanto no la vamos a acumular para el cálculo del impuesto. El séptimo día, 173.50, sí graba, comisión por ventas 950 también graba, y la prima dominical por 43.37 que sí graba. De 3.717.33 pesos que gana el colaborador, únicamente van a calculársele impuestos a 3.036.35 por esos beneficios que se tiene de que algunos conceptos de la nómina están grabados y tienen algunas partes exentas. Entonces, continuando, ahora lo que nosotros vamos a determinar es el cálculo del ISR por retener o subsidio para el empleo a entregar al trabajador. Bueno, una vez que nosotros ya determinamos lo que le vamos a pagar al trabajador y sobre cuál es la base que nosotros le vamos a calcular los impuestos, ahora vamos a calcular el impuesto. Y para eso, pues nosotros vamos a seguir esta reglita que es el procedimiento que tenemos para el cálculo del ISR. Para ello, es muy importante que nosotros tengamos a la mano lo que es la tarifa aplicable cuando se hagan pagos que correspondan a un periodo de 7 días correspondiente a 2019. Bueno, en este caso es para 2019, pero es muy importante que cuando nosotros vayamos a realizar el cálculo manual de los impuestos, nosotros tengamos a la mano la tarifa aplicable para el cálculo de los impuestos. La tarifa aplicable en los porcentajes siempre es la misma. Lo que va a cambiar va a ser el periodo de pago. Entonces, si nosotros nos vamos a la ley del ISR, nosotros vamos a encontrar ahí una tarifa anual y es probable que encontremos una tarifa mensual, pero los pagos de los impuestos se pagan de manera anual. Pero entonces, si el cálculo es anual, ¿por qué nosotros estamos haciendo cálculos por cada periodo de pago? Pues bueno, se hace así porque cada semana o cada que nosotros estemos recibiendo pagos, el patrón tiene la obligación de estarle reteniendo el impuesto a los trabajadores y estarlo acumulando para estárselo pagando al SAT. Entonces, conforme se estén realizando esas retenciones, yo tengo que estar haciéndolo como patrón los cálculos. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta o estemos muy conscientes de que el cálculo de los impuestos se tiene que hacer de manera correcta para que cuando se determine o se aplique la tarifa anual a los trabajadores, pues el resultado debería de ser cero. Pero en ocasiones se le retiene de más al trabajador o en ocasiones se le retiene de menos. Si se le retiene de más a los trabajadores, pues hay que devolverle esos impuestos al trabajador, y si se le retiene de menos, pues hay que hacer ese ajuste para retenerle la diferencia del cálculo anual. Entonces, bueno, nosotros tenemos que tener esta tarifa, esta tabla. Nosotros hay que buscarla. Yo les recomiendo que lo busquen en el diario oficial de la Federación. Ahí ustedes van a encontrar la tarifa aplicable para los pagos provisionales para las retenciones y pues tienen que ser actualizadas, ¿verdad? En ocasiones no cambian las tarifas de los impuestos, pero siempre es importante tener
los datos correctos y validar que estamos trabajando con una tabla actual. Bueno, una vez que ya acabo de mencionar este paréntesis, pues vamos a realizar el cálculo del impuesto. Como podemos observar, nuestra base para impuestos es de 3.036.35. Quiere decir que esa base para impuestos es mi base gravable. El procedimiento para el pago del impuesto me indica que yo le tengo que restar un límite inferior, pero ¿a qué se refiere con límite inferior? Nos vamos a ir a la tabla y como observamos en la tabla, aquí hay una tarifa, hay una cuota fija, pero también tenemos límites en nuestra tabla. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que ubicar en qué rango se ubica nuestra base para impuestos y una vez que nosotros hayamos ubicado en nuestro rango, ¿cuál va a ser nuestro límite inferior en base a la base gravable o a la cantidad que nosotros vayamos a grabar? Lo tenemos que ubicar. Nosotros tenemos que grabar 3036.35. Nosotros ubicamos aquí en la tabla entre qué límite se encuentra la cantidad para cálculo del impuesto. 3036.35 se ubica en este rango, lo tengo yo aquí ya marcado. Entonces está entre el límite inferior de 2765.43 y un límite superior de 5577.53. Le corresponde una cuota fija de 292.88 y un porcentaje para el excedente del límite inferior de 21.36%. Bueno, nuestro procedimiento nos marca que a la base gravable le tenemos que restar el límite inferior, que es de 2765.43, la cantidad que tengo aquí, y a la diferencia le voy a aplicar una tasa de impuesto. ¿Qué tasa de impuesto? La misma tasa que se encuentra en el mismo renglón, 21.36%. Entonces, 3.036.35 menos 2.765.43 me da el excedente del límite inferior, que es la diferencia, lo multiplico por el 21.36% y me da un impuesto marginal de 57.87. A esa cantidad le voy a sumar la cuota fija, que es la que corresponde en base a la tarifa y en base al renglón en el cual yo esté ubicado. Va incrementándose conforme gane más los trabajadores, igual el porcentaje. Entonces le corresponde 292.88, lo voy a sumar y me da un impuesto según la tarifa de 350.75. Para la base gravable de 3.036.35 tengo un impuesto de 350.75. El procedimiento también nos marca que los trabajadores pueden llegar a tener un subsidio para el empleo. ¿Qué es subsidio para el empleo? Pues el subsidio es una ayuda que el gobierno otorga a los trabajadores que ganan menos dinero. Entonces, después de la tarifa aplicable, tenemos otra tarifa de subsidio al empleo. ¿Qué es esto? Pues es un descuento de impuestos que le hace el gobierno a los trabajadores. Quiere decir que les descuenta impuestos. Esto significa que inclusive el trabajador puede llegar a tener un descuento y en lugar de pagar impuestos va a recibir dinero. Pero no pasa para todos los casos, únicamente para las personas o los trabajadores que ganen poco. Entonces, si se fijan, aquí yo tengo mi rango para ingresos de hasta 1 centavo hasta 407.33 a la semana, obtiene un subsidio de 93.73 y así sucesivamente. Si se fijan, va disminuyendo hasta que una persona que gane 1.699.89 en delante, pues ya no tiene subsidio, ya no tiene ayuda. Para ubicar nuestro ejercicio, nosotros tenemos que el trabajador gana 3.036.35, por lo tanto, está completamente fuera del rango. Quiere decir que no tiene subsidio para el empleo. Es cero. Quiere decir que no tiene subsidio. Por lo tanto, el impuesto según la tarifa es de 350.75 menos el subsidio, que es 0, me da un ISR a retener de 350.75. Si se fijan, el procedimiento es realmente sencillo. Probablemente para ustedes puede ser complicado porque pues, es la primera vez que lo están observando. Pero una vez que uno lo empieza a realizar, empieza a volverse muy sencillo el cálculo de los impuestos.
El siguiente ejercicio que vamos a realizar ahora es el cálculo de la retención de la cuota obrero patronal, lo que viene siendo el pago del seguro social. El pago del seguro social, recordemos que como tal, el Instituto Mexicano del Seguro Social obtiene ingresos por tres fuentes. Una es por parte del gobierno federal, otra es por parte de los patrones y otra es por parte de los trabajadores. Siempre el trabajador va a ser quien va a pagar la menor parte, pero pues como también nos corresponde a nosotros pagar parte de ese seguro, pues nosotros como patrones tenemos que retenerle, tenemos que hacer ese cálculo. Entonces, para ello, pues nosotros necesitamos tener los datos presentes, igual como el cálculo que nosotros hicimos para lo que es la nómina, tenemos que tener presentes información y validada. Esa información tiene que ser validada porque nos va a ayudar a poder conocer si estamos realizando el cálculo de manera correcta y por lo tanto aplicando la retención correcta a nuestros trabajadores. El primer dato que necesitamos es el salario base de cotización del trabajador. Ese dato nosotros lo tenemos en la información con la cual nosotros iniciamos en el ejercicio. El salario base de cotización del trabajador es de 185 pesos. El valor de la UMA es de... Déjenme revisar aquí nada más. Ahí está. El valor de la UMA es de 84.49. Por lo tanto, el importe de 3 veces el valor de la UMA es de 84.49 por 3, 253.47. El importe de 25 veces la UMA es de 2.112.25. La prima de riesgo de trabajo 7.58875 y los días de nómina son 7. Con estos datos nosotros vamos a realizar el cálculo de la retención obrero patronal. Probablemente ustedes habrán escuchado del programa SUA. El programa SUA es el Sistema Único de Autodeterminación. Todos los cálculos que nosotros vamos a realizar a mano, el sistema lo hace en automático. Pero es importante que nosotros sepamos qué es lo que hace el sistema, por si en algún momento algún resultado del SUA pues para nosotros no suena muy lógico, podamos validarlo. Entonces, bueno, para iniciar el desarrollo del cálculo de las cuotas obrero patronales, lo primero que vamos a hacer es determinar la cuota patronal en el seguro de riesgo. El pago del seguro social se divide en diferentes ramas de seguro. Una se llama cuota patronal en el seguro de riesgo, otro se llama seguro de enfermedades y maternidad, otro se llama invalidez y vida, otro es guarderías y prestaciones sociales, otro es seguro de retiro y otro es cesantía en edad avanzada y vejez. Y de cada uno de ellos vamos a realizar el cálculo. Entonces, iniciando con la cuota patronal para el seguro de riesgo, lo que vamos a tomar como base es el salario base de cotización del trabajador. Si se fijan, no estamos considerando la cuota diaria, sino el salario base de cotización. El salario base de cotización del trabajador siempre va a ser mayor al salario diario. Entonces, específicamente este valor se utiliza, o este salario se utiliza nada más para el cálculo de las cuotas obrero patronales. Entonces son 185 por 7 días, me da una base para cálculo de 1.295, que lo multiplico por la prima por cubrir, que es de 7.58875, me da una cuota patronal en el seguro de riesgo de trabajo de 98.27. La cuota para lo que es el seguro de riesgo de trabajo lo paga el patrón, no lo paga el trabajador. Conforme nosotros vayamos avanzando en los ejercicios, ustedes se van a dar cuenta sobre qué ramas de seguro participa el trabajador y sobre cuál rama de seguro nada más participa el patrón. Entonces, la siguiente rama de seguro que vamos a calcular es seguro de enfermedades y maternidad, y este a su vez se divide en dos partes: prestaciones en especie y prestaciones en dinero. Prestaciones en especie a su vez se divide en dos partes también, lo que es la cuota fija y otro que se le considera cuota adicional, que tiene que ver con el excedente del valor de 3 veces la UMA. Empezando con la cuota fija, nosotros tenemos como base el valor de la UMA 84.49 por los días de nómina, que es 7, me da 591.43 y lo vamos a multiplicar
por el porcentaje, que es 20.40. La cuota fija a cargo del patrón para prestaciones en especie es de 120.65. Para lo que viene siendo la parte de la cuota adicional, en la cuota adicional vamos a considerar nosotros el salario base de cotización del trabajador, tanto del patrón como del trabajador. Vamos a realizar el cálculo. El excedente de 3 veces la UMA lo paga una parte el patrón y una parte el trabajador, pero únicamente si se excede el valor de 3 veces la UMA, y aquí vamos a aplicar un criterio. El importe de 3 veces la UMA es de 253.47. Lo que nosotros tenemos que ver es hacer una comparativa. Si el salario base de cotización es mayor al importe de 3 veces la UMA, entonces sí vamos a tener base para cálculo. Como nosotros observamos en este ejercicio, 185 y lo comparamos contra el valor de 3 veces la UMA, que es de 253.47, no tenemos base para cálculo porque sale negativo. Si tuviéramos base para cálculo, lo vamos a multiplicar por los días de nómina y al resultado le aplicamos el porcentaje. Y vamos nosotros a hacer el cálculo para el patrón con el 1.10% y uno para el trabajador del 0.40%. ¿Verdad? Aquí habla de que se excede 3 veces el salario mínimo general del Distrito Federal. Es 3 veces la UMA. Entonces, como nosotros podemos observar, no tenemos base. Entonces, al no haber base, nada más para lo que viene siendo prestaciones en especie, nada más se va a considerar lo que viene siendo el pago por parte del patrón de 120.65. El siguiente cálculo son las prestaciones en dinero. Las prestaciones en dinero, una parte la paga el patrón y otra parte la paga el trabajador. Tomamos como base el salario base de cotización del trabajador, que son 185 pesos por los días de nómina, y nos da una base para cálculo, 1.295 para cada caso, 0.70 para patrón, 0.25% para el trabajador. Prestaciones en dinero, el patrón pone 9.07, el trabajador pone 3.24. El siguiente rubro es gastos médicos pensionados. Tomamos la misma base, 1.295 para ambos casos, pero el porcentaje cambia, 1.05 para patrón, 0.375% para trabajador. Significa que para gastos médicos para pensionados, el patrón paga 13.60 y el trabajador paga 4.86. La siguiente rama del seguro es invalidez y vida. Tomamos la misma base, 1.295 para ambos casos, pero los porcentajes cambian, 1.75 para el patrón, 0.625 para el trabajador. Para invalidez y vida, el patrón paga 22.66 y el trabajador va a pagar 8.09. Para las prestaciones de guarderías, para guarderías y prestaciones sociales, la misma base, 1.295, pero en este caso nada más la paga el patrón, 1%, que es la guardería, el trabajador no paga nada y el resultado es 12.95. Para el seguro de retiro, es la misma base, 1.295, pero aquí también nada más lo paga el patrón, 2%. El trabajador no paga nada y el seguro para el retiro es 25.90. Cesantía en edad avanzada y vejez, la misma base, 1.295 para cada caso, 3.15% y 1.125% para el trabajador. Patrón pone 40.79, trabajador pone 14.57. Si se fijan hasta aquí, las ramas del seguro nosotros las acabamos de calcular. Son muchos cálculos, por eso tenemos que hacer un concentrado. Y nosotros aquí vamos a hacer el concentrado de las cuotas patronales por pagar al Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, por cada rubro que nosotros tenemos y por cada rama de seguro, nosotros tenemos que ir poniendo cuál es la cantidad que tiene que poner el patrón y cuánto es lo que tiene que poner el trabajador. La cantidad que nos interesa a nosotros para el cálculo de la nómina es la cantidad del trabajador, porque esa es la cantidad que nosotros le vamos a descontar. La del patrón es la cantidad que el patrón tiene que pagar por ese trabajador nada más. Entonces, el trabajador va a pagar nada más 30.76 pesos y el patrón va a pagar 343.89. Si se fijan, para un trabajador que gana 185 pesos en base a su salario base de cotización, y
por semana se le tiene que retener 30.76 y el patrón va a pagar 343.89 pesos. Algunas cantidades pues para nosotros pueden considerarse grandes, pero imagínense, es nada más un solo trabajador que gana 173.50 y su salario base de cotización es de 185. Si tuviéramos 10 trabajadores, tendríamos que multiplicar esto por 10 y ganaran lo mismo. Y es por semana. Ahora multiplíquenlo por 4, que el seguro se paga de manera mensual, y aparte el Infonavit se tiene que pagar de manera el Infonavit y lo que viene siendo la cesantía en edad avanzada y vejez, el retiro, y el retiro se pagan de manera bimestral. Pero bueno, ahorita en nuestro ejercicio lo que a nosotros nos interesa es conocer el importe del trabajador, cuánto es lo que le vamos a retener. Continuando con el ejercicio, aquí tenemos nosotros pues nuestra lista de raya o nuestra nómina, que nosotros pues muchas veces o comúnmente lo habremos visto. Pudiera haber otros formatos, este es como el más genérico, el más general que nosotros tenemos, y es con el cual probablemente nosotros hayamos tenido la experiencia de haberlo visto en algún lado. Lo que vamos a hacer es ahora vaciar toda la información de todos los cálculos en este recuadro que es nuestra nómina. La nómina se le pone aquí el periodo, nómina 5, nómina 10, nómina 1, dependiendo del periodo que sea, de qué periodo a qué periodo, y el año, el RFC del patrón, el registro patronal del IMSS, datos muy generales, y pues bueno, la clave del patrón, perdón, la clave del trabajador, nombre del trabajador, puesto, número de afiliación, los movimientos ante el seguro, en caso de que hubiera alguna incidencia, alguna ausencia, algún ausentismo o una incapacidad, el subsidio para el empleo según la tarifa y el salario base de cotización que es de 185. Vamos a llenarlo con los datos que nosotros calculamos. Días trabajados 6, cuota diaria 173.50, importe de días trabajados que es 6 por 173.50, 1040.98, séptimo día 173.50 que es la proporción de los días laborados, prima dominical 43.37, en este caso el trabajador gana prima dominical porque su día de descanso es el miércoles. Si fuese el domingo, el día de descanso no se le calcula prima dominical. Premio por puntualidad 121.45, premio por asistencia 121.45, lo que viene siendo la despensa o canasta básica 485.79, horas extras 780.79, comisiones 950. Total percepciones 3.717.33. Hasta ahí es lo que gana el trabajador. Ahora vamos a aplicarle los descuentos. Tiene un descuento por Infonavit de 650 pesos semanales. Retenciones por IMSS 30.76, que es lo que nosotros acabamos de calcular. El ISR a retener por pagar, que es de 350.75, y el importe total de deducciones es de 1.031.51. Neto a pagar a este colaborador es de 2.685.83 por 7 días de trabajo. Como podemos observar, pues realmente son muchos los cálculos, pero son cálculos sencillos, no son cálculos complicados. Yo los invito a que pongamos atención específica en cada cálculo que estemos realizando y en los acumulados que nosotros tenemos que tener, porque eso nos va a ayudar a tener un mejor resultado en lo que viene siendo nuestro cálculo de nuestra nómina. Y pues bueno, pues hasta aquí lo que es el ejercicio práctico de la nómina a 7 días. Espero haya sido claro. Si tienen ustedes alguna duda, lo pueden comentar con el administrador del curso o en la elaboración de los ejercicios que se presentan en la plataforma, pues para que quede claro este tema. Cualquier duda, estamos a la orden. Gracias.